Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. En esta ocasión nos vamos a sumergir en Línea de Sombra, el último movimiento. El último movimiento Sí, el último movimiento de Rolando F. García. de Rolando García. Exacto. Mientras. Y bueno, esta novela nos plantea un futuro no muy lejano, en la década de 2030, donde la tecnología no solo define el poderío militar, sino que controla el comercio global, los recursos, Sí. hasta las mismas reglas de la innovación. ¿Cómo ha cambiado todo, no? Exactamente. Claro. Y en este escenario, Estados Unidos y la República Oriental, una potencia emergente, se enfrentan en una guerra silenciosa Ajá. por la supremacía. Con la supremacía. ¿Y tú qué opinas de esto? Bueno, a mí lo que me fascina de esta novela es cómo García entrelaza estos elementos tan complejos, ¿no? Por ejemplo, la República Oriental establece zonas de exclusión en el Pacífico. Eso me llama mucho la atención. No solo como una demostración militar, sino para controlar las rutas comerciales y forzar a otros países a depender de su tecnología. Entonces, ahí la pregunta es, ¿control territorial o control económico? Claro. Es que las líneas se difuminan. Totalmente de acuerdo, es un juego de ajedrez Ajá. a escala global. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es cómo García presenta a los personajes de ambos lados. Claro. ¿No? En Estados Unidos tenemos al presidente Down, decidido, pero rodeado de consejeros con dilemas éticos, ¿no? Sí, sí, sí. Luego está Marcus Holloway, el diplomático, Ajá. que se debate entre la paz y la lealtad a su país. Precisamente ese tira y afloja moral es lo que da profundidad a la historia, ¿no? El general Reynolds, por ejemplo, no es el típico militar. Entiende que la guerra ha cambiado drones hipersónicos, pulsos electromagnéticos. Claro. Cómo se lucha contra un enemigo que puede desactivar tu tecnología con solo presionar un botón. Y ahí entra el proyecto Dragón Negro, ¿verdad? Exactamente. El proyecto Dragón Negro de la República Oriental. Que a mí me dejó pensando mucho. Claro. Esa tecnología capaz de controlar el espectro electromagnético. Me hizo pensar en el impacto en la vida real. Uf. Imagínate un apagón tecnológico masivo, Sí, sí. el caos que se generaría. Claro, y la novela lo ilustra con detalles. Sí. Pero el dragón negro también plantea una pregunta, ¿podría usarse para el bien? Esa es la gran pregunta. La idea de que un país pueda controlar el uso de la tecnología a nivel global, ¿no sería eso una forma de evitar guerras, aunque controvertida? Esa es la paradoja del proyecto Armonía, ¿no? Ya, exacto. Que surge en la trama, coronado en la paz impuesta, por otro, ¿a qué costo para la libertad individual? Claro. Y a mí me impactó la figura del Dr. Sang Wei, el científico que deserta, idealista o traidor. Sus motivaciones son muy complejas. Es que la novela evita los maniqueísmos. Sí, Ningún bando es totalmente bueno o malo. exacto. Y hablando de tecnología, el protocolo Aurora de Estados Unidos, su respuesta al dragón negro también me dejó pensando. A mí también. ¿Qué tan lejos estamos de desarrollar una tecnología así en el mundo real? Es la pregunta. ¿Es solo ciencia ficción o una posibilidad aterradora? Aterradora y fascinante a la vez, porque mientras Estados Unidos parece ir a la saga, Ajá. vemos que en realidad están jugando su propio juego, ¿no? Usan protocolo Aurora para mapear y controlar Dragón Negro, Sí. buscando dominar el sistema desde adentro. Wow. Un golpe maestro o una muestra de la ambición de poder. Es un punto de inflexión en la trama y Ya. creo que García lo hace a propósito para que el lector se cuestione los fines justifican los medios. ¿Es ético controlar la tecnología de otros incluso si se hace en nombre de la paz? Claro. La novela no te da respuestas fáciles, solo te hace pensar. Y hablando de dilemas, la tensión entre el presidente Down y el premier Lee Ajá. de la República Oriental es palpable, ¿no? Sí, sí. Down pragmático busca una solución rápida, mientras que Lee juega un juego a largo plazo más estratégico, ¿no? Dos visiones del poder chocando. Dos visiones del poder chocando y esa colisión de visiones se ve reflejada en los personajes secundarios también. Exactamente. Por ejemplo, Elena Rodríguez, el analista estadounidense, es brillante pero cautelosa. Mientras que la Bradley Way, creadora del Dragón Negro, Sí. es idealista pero quizás ingenua sobre las implicaciones de su creación. y no podemos olvidar a Marcus Holloway, Claro. el diplomático Ah. atrapado en medio de esta guerra fría tecnológica, ¿no? Ajá. Intenta negociar, buscar un camino pacífico. Sí, Pero las fuerzas en juego son demasiado grandes. demasiado grandes. Su historia personal es un reflejo de la lucha por la diplomacia en un mundo al borde del caos. Exacto. Y García, a través de esos personajes, nos lleva a un punto crucial, ¿no? Sí. La activación del proyecto Armonía, Exacto. la cooperación tecnológica forzada, se convierte en una realidad
pero bajo el control de Estados Unidos. Ajá. Una victoria para la paz o el inicio de un nuevo orden mundial donde la libertad queda en segundo plano. Ese final abierto es lo que me dejó con más preguntas. ¿Es posible la paz sin sacrificar libertades? ¿Y qué papel jugará la tecnología en ese equilibrio? Creo que esta novela, más allá de la trama, nos invita a reflexionar sobre el futuro que estamos construyendo. Coincido y, por cierto, para aquellos que deseen explorar este futuro tan intrigante que plantea la novela Línea de Sombra. El último movimiento estará disponible a finales de diciembre en plataformas como Amazon Kindle y en la página Locos Todos en la sección de libros. Una lectura que sin duda dará que pensar. En la siguiente parte de nuestra inmersión profundizaremos en los personajes de la novela, sus dilemas y cómo reflejan las tensiones de este nuevo mundo. Analizaremos cómo García construye personajes que no son simples héroes o villanos, sino personas complejas que se enfrentan a decisiones imposibles en un mundo donde la tecnología redefine el significado del poder. Los esperamos en la segunda parte. Hasta luego. Lo que me parece fascinante de los personajes de Línea de Sombra es cómo García los utiliza para explorar las tensiones éticas de este mundo futuro. Tomemos como ejemplo al General Reynolds. Él entiende que la guerra ha cambiado, pero ¿acepta estos cambios con facilidad o hay una lucha interna? Ahí está la clave. Reynolds no es un guerrero sediento de sangre, se ve obligado a adaptarse a un nuevo tipo de conflicto donde los drones y los algoritmos son tan importantes como las tropas en el terreno. Es casi trágico, ¿no? Un general preparado para una guerra que ya no existe. Exacto, y eso lo lleva a cuestionarse el costo de la victoria. ¿De qué sirve ganar si la propia naturaleza de la guerra se vuelve inhumana e impersonal? Ese dilema moral se refleja en sus decisiones, en su relación con el presidente Dawn. Hablando de Dawn, me intriga su pragmatismo. En la novela, él no duda en utilizar cualquier medio a su alcance para asegurar la supervivencia de Estados Unidos. ¿Es un líder fuerte o un personaje que se acerca peligrosamente a la línea de la moralidad? Esa es la pregunta que García nos plantea constantemente. Dawn representa ese lado oscuro del liderazgo, la idea de que el fin justifica los medios. Pero no lo presenta como un villano unidimensional. Vemos sus dudas, sus momentos de vulnerabilidad. Y en contraste con la figura imponente de Dawn, tenemos a Marcus Holloway el diplomático. Un personaje que lucha por la paz en un mundo que parece precipitarse hacia el conflicto. ¿Crees que García lo utiliza como una especie de contrapeso a la agresividad de Dawn? Sin duda, Holloway representa la esperanza, la creencia en el diálogo y la negociación, pero también es un personaje trágico porque su lucha parece casi imposible en un mundo donde el poder se mide en megabytes y algoritmos. Y hablando de personajes que se debaten entre ideales y realidades, la figura de Elena Rodríguez me parece fundamental. Ella, como analista de inteligencia, tiene acceso a información que otros desconocen. ¿Cómo crees que eso influye en su perspectiva del conflicto? Elena es la voz de la razón, la que ve los patrones, las conexiones ocultas. Pero esa visión privilegiada también la carga con un peso enorme. Ella sabe más que nadie sobre las consecuencias potenciales del proyecto Dragón Negro del Protocolo Aurora. Su lucha es por la verdad, por advertir a quienes la rodean del peligro que se avecina. Y del otro lado del tablero tenemos a la Drali Way, la mente maestra detrás del Dragón Negro. Un personaje fascinante porque en el fondo no la mueve el deseo de poder, sino un idealismo casi utópico. Es ingenua ciega a las posibles consecuencias de su creación. Creo que García juega con esa ambigüedad. La Drali representa la dualidad de la tecnología, su potencial para el bien y para el mal. Ella cree que el Dragón Negro puede forzar la paz, eliminar la posibilidad de la guerra, pero no se detiene a pensar en el costo de esa paz impuesta. Es como si García nos dijera cuidado con las soluciones fáciles, con las promesas de un mundo perfecto, porque incluso las mejores intenciones pueden llevar a consecuencias inesperadas. Y en Línea de Sombra, esas consecuencias son aterradoras. Y lo que me parece brillante es cómo García utiliza a los personajes para humanizar esa aterradora posibilidad. No son solo piezas en un tablero de ajedrez geopolítico, sino personas con miedos, deseos, dilemas éticos. Y eso hace que la historia sea aún más impactante. Y esa humanización que mencionas, esa capacidad de García para conectar con el lector a través de las emociones de los personajes, es lo que hace que el final de Línea de Sombra sea tan potente. El proyecto Armonía, la paz forzada que se instaura, no es una victoria limpia, ¿verdad? No, para nada. Es una victoria teñida de grises de dudas, porque al final Estados Unidos consigue lo que quería, el control del sistema. Pero, ¿a qué costo? La libertad tecnológica queda limitada al mundo entero bajo la sombra del Dragón Negro. Reconfigurado, García nos deja con esa pregunta incómoda. ¿Es la paz impuesta realmente paz? Exacto. Y vemos cómo los personajes reaccionan de formas distintas. Dawn satisfecho por haber logrado su objetivo, pero quizás con un dejo de inquietud. A Holloway resignado entendiendo que la diplomacia ha perdido ante el poderío tecnológico. Elena Rodríguez, probablemente la más consciente del peligro potencial del control absoluto que ahora tiene Estados Unidos. ¿Y la Drilloway qué hay de ella? Al final su creación se usa para un fin que ella no previó,
pero que en teoría cumple su objetivo inicial, evitar la guerra. Es una victoria agridulce para ella. Yo creo que sí, su idealismo se ve manchado por la realidad del dragón negro. Ya no es una herramienta neutral, sino un arma en manos de una superpotencia, y eso lo obliga a confrontar la responsabilidad del creador, la idea de que la tecnología por sí misma no es buena ni mala, sino que depende del uso que se le dé. Y es un mensaje poderoso, ¿no? Sí. En un mundo cada vez más tecnológico, la novela nos recuerda que la tecnología es un reflejo de nosotros mismos, de nuestras ambiciones, de nuestros miedos. El dragón negro y el protocolo Aurora son solo herramientas. El verdadero dilema está en las manos que las controlan. Totalmente, y creo que Línea de Sombra, más allá de ser una emocionante historia de espionaje y tecnología, nos invita a un debate crucial, cómo queremos que sea el futuro. Un futuro donde la tecnología nos controle, un futuro donde la tecnología esté al servicio de la humanidad. Y esa pregunta no tiene una respuesta fácil. García lo plantea, el dilema nos muestra las distintas caras del problema, pero la decisión final está en nosotros como sociedades, como individuos. Tenemos la responsabilidad de pensar en las implicaciones de la tecnología, de exigir que se use de manera ética responsable. De lo contrario, corremos el riesgo de convertirnos en los protagonistas de una distopía, y eso creo es el mensaje final, la advertencia que nos deja Línea de Sombra. El futuro no está escrito, depende de las decisiones que tomemos hoy. Y para aquellos que quieran sumergirse en este fascinante y complejo futuro que plantea García, recuerden que Línea de Sombra, el último movimiento, estará disponible a finales de diciembre en plataformas como Amazon Kindle y en la página Locos Todos en la sección de libros. Una lectura que sin duda les hará reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y el futuro que queremos construir. Hasta aquí nuestra inmersión en Línea de Sombra, el último movimiento. Esperamos que les haya gustado este viaje al corazón de un futuro no tan lejano, donde la tecnología y la humanidad se enfrentan a un dilema crucial. Hasta la próxima.